Hola, ¿qué tal? Soy Ofelia Pastrana, la explicatriz, y hoy estoy con la gente bonita de Revista Influencer dando una plática acerca de mí. Sí, qué difícil pregunta que responder quién es Ofelia, porque de por sí es identitaria. Entiendas el ni yo sé y me he tenido que ir formando, pero soy Ofelia Pastrana. Me presento ante el mundo como una cosa que se llama la explicatriz, que de hecho es un nombre de escenario que me dieron alrededor del ser comunicadora de ciencia y de tecnología. Estudié física, tengo una maestría en econometría. Soy colombiana, pero vivo en México y también he hecho teatro impro, hago stand-up, soy youtuber, soy tiktoker y encima de eso soy pole dancer. Y entonces hago muchas cosas. Me dedico a los contenidos desde hace mucho tiempo. De hecho, estoy a nada de cumplir 20 años de hacer streams en línea y de ser influencer. Y llevo una cantidad inmensa de carrera de trabajar con marcas, gente, como comunicadora, como conferencista. Soy mujer abiertamente transgénero, entonces también hablo mucho acerca del tema de la diversidad, de ser una persona LGBT. Y sumándole a eso, también he estado muy enredada con los procesos como del desarrollo del arte. Pero bueno, aquí estoy. De chiqui comencé a convivir un poquito con la búsqueda de todo aquello que fuera información. Soy curiosa y leo mucho acerca de una cantidad de temas. Siempre quise literal ser astronauta. Siendo colombiana, me era muy difícil soñar en ser astronauta. Siendo mexicana, aún así todavía no es que diga wow, las oportunidades son mil. Y aún así, hoy en día tengo 43 años, entonces me dedico más bien a hablar acerca de estas cosas que le rascan a los rubros de la curiosidad. Cuando trabajo en comunicación, me doy cuenta que mucha gente en el rubro de la ciencia, sobre todo porque estudio física, no tiene como una buena conexión con la ciencia. De hecho, hay muchos traumas. Cuando yo le digo a la gente de física, recuerdan de esa clase que no les fue bien, o de esa profe que no les enseñó bien, o de cómo conectaron muy mal con unos temas que son genuinamente interesantes. La verdad es que el porqué de las cosas ya es interesante en sí. Entonces, hablar de eso desde la comunicación para mí me fue hermoso. Una vez acompañé en su proceso de desarrollo como comunicador a un personaje muy conocido en México hace muchos ayeres que se llama Enrique Ganem, que es el explicador. Chance muy poquita gente recuerda el explicador hoy, pero para quien le reconozca, un abrazo. Y el caso es que él en su momento ya traía como casi 30 años de estar en la radio explicando biología. Él y su esposa, de hecho, porque son personas con doctorado en biología, y entonces hablaban de esto en la radio mexicana. En algún momento él me dice a mí, tú eres de ser la explicadora. Entonces yo adopto ese papel que es la explicatriz. Hago muchas cosas en el rubro de la comunicación de ciencias. La verdad es que en últimas tampoco es que sea científica. Yo estudié física, pero en lo que trato de buscar conexiones alrededor del rubro de el que seamos personas curiosas. Además, porque como estoy en baile, como estoy en las artes, como veo gente que viene al teatro, hay algo ahí también acerca del cómo la gente piensa que como que hay dos caminos, ¿no? Como que hay gente que estudia unas carreras porque yo no era buena en mate y resulta que luego es más acerca del cómo pensar o cómo formarte o el cómo lidiar con la frustración. Y es interesante ver que aún en las mates te topas con gente muy artista y por fuera te topas con gente muy matemática. Y eso yo creo que hay que hablarlo. Como no hay buena comunicación de ciencia en algunos lugares, mayoritarios sobre todo, la gente le teme. De hecho, la comunicación de la pseudociencia suele ser mucho mejor. Por eso hay mucha gente que lee y escucha todo lo que venga desde las pseudociencias y lo digiere muy fácilmente. Pero cuando viene la gente con la ciencia encima, trata de hablar como de cosas muy grandiosas, de modos también como que muy rimbombantes, y suele ser que eso no conecta tan bien. Entonces, el cómo me volví yo esta persona viene de ser una persona curiosa. El cómo me formé para comunicarme viene del buscar cómo compartir el ser una persona curiosa. Entonces yo salí de Colombia más o menos en el año 2000, 2001, que recuerde. Viviendo en el exterior te topas con el tener que decirle a la gente acerca de tu vida. Y en ese entonces lo que yo hacía era que yo le mandaba correos electrónicos a mis amistades y familia acerca de lo que estoy haciendo, hasta que un día decidí más bien publicarlo. Y en ese entonces ni existían los blogs. Para el 2005, para el 2007 ya comenzaban a aparecer estas plataformas y ahí fue que yo comencé a publicar. El primer podcast grandote con el que trabajé fue de tecnología. Fue un podcast muy grande, una cosa que se llamó Nerdcore Podcast, que fue muy pionero en el desarrollo de los podcasts en México y habrá todavía quien lo recuerda.
y ahí fue que yo me inscribí al tema del stream y de la publicación. Pero eso viene detrás de ya ser una persona que estaba poniendo cosas en línea. A fin de cuentas, yo acabé trabajando con una cantidad de marcas porque yo, cuando llego a México, decido emprender y comienzo una pequeña agencia de comunicación con dos personas más espectaculares alrededor del tema de la comunicación digital. En su momento yo abrí cuentas nuevas en Twitter y ni siquiera era en Instagram, era en Facebook, de marcas muy, muy, muy grandes, y eso se vuelve mi vida, el comunicar desde lo institucional. Hoy en día ya hay como, ya se conoce gente que trabaja como community manager y ya hay agencias digitales y ya vimos en el futuro. Pero entonces era raro decirle a una marca, abre una cuenta de Twitter. Em, yo creo que eso también me llevó a adentrarme al rubro de la comunicación como comunicadora yo. Pero en últimas es porque conecté con gente que venía a comunicar de tecnología y de videojuegos en la tele, en la radio, y que querían saltar a digital, y yo era su paso a digital porque yo venía de comunicar en digital. Pero es que estamos hablando de que estas historias de hace 20 años. Hay algo que decir acerca de cómo el Internet de ese entonces no tiene nada que ver con el Internet de hoy. Y entonces hoy en día hay gente que levanta el teléfono y tiene acceso a toda la información. En ese entonces no. Y era muy fácil agarrar como la dinámica de lo que se hacía en la radio o en la tele y llevarlo a digital, pero era muy difícil entender que en digital te responden. Entonces se creó una hermosa dinámica alrededor de conocer a la gente nerd del otro lado de la pantalla. Y eso fue en esencia mis inicios como comunicadora, siendo yo una persona que estudió física y econometría. Em, yo creo que el ver que eso funcionó, a mí siempre me da muchos bonitos, porque en su momento hablar de que ibas a hacer cosas en digital era ser bien punk. La gente genuinamente quería solo tele, solo radio, y no entendía que alguien algún día le fuera a ver las noticias, no sé, en Twitter o hoy en día en TikTok, pero ya pasa. Siempre he sido una comunicadora de redes también. Al ser una persona de la diversidad, la verdad es que las puertas de los medios masivos están un poquito o bastante más cerrados, sobre todo en esa época. Ya no puedo decir esto porque he tenido series en varios canales mayoritarios y he estado en lugares muy grandotes, pero aún así el estar en digital es mi casa. La explicatriz justo viene de esa conexión con Enrique Ganem y de esa historia del cómo una persona que ya tenía un pie en los medios como el explicador me dice: tú sé la explicadora. Pero soy conferencista. De hecho, voy para mi quinta TEDx y hay algo ahí acerca de cómo al presentarte en escenario, pues a fin de cuentas siempre falta una como misión de mensaje. Entonces la explicatriz me ayuda también a aterrizar un poquito el qué hago yo y cuál es mi papel, por lo menos en el escenario. La verdad es que es un hombre con jiribilla y funciona nomás como para conectar un poquito con el cómo yo voy a aterrizar todo lo que yo sé para que tú lo entiendas. El trabajo de la explicatriz, en esencia, como personaje, es hablar en el idioma de quien me escucha acerca de temas grandotes. No es fácil eh, tratar de entender quién eres tú para yo buscar puntos de empatía para poder comunicar desde allá cosas que yo sé que vienen grandiosas desde acá. La ciencia se suele comunicar con un lenguaje hiperespecífico por motivos necesarios. O sea, a fin de cuentas hay mucha ciencia, entonces necesitamos ser personas muy claras con lo que queremos decir. Esto quiere decir que a veces es muy excluyente porque de repente usa de nuevo palabras muy rimbombantes o conceptos muy grandiosos, y hay gente que su vida no necesariamente conecta con eso, y eso de paso no les hace personas menos inteligentes. Hay algo raro donde la gente piensa que quien es más consciente de ciertos temas, entonces por consecuencia le hace mejor. Yo creo que no. Yo creo que quien sabe mucho, por ejemplo, de baile o quien sabe mucho de expresión con su rostro, payasos, eso también trae encima una cantidad titánica de saberes y de aprenderes y de cosas que son también de la formación del ser, pues parte de la experiencia humana, y se ven de lado. Cuando trabajas en entretenimiento, por lo general se piensa que eres una persona que no es muy lista, pero que la logró porque tiene talento, cuando la realidad es que, con todo perdón, pero trabajar un talento requiere de trabajar muchas inteligencias, sobre todo si son cosas de cuerpo. Si le tienes que enseñar a tus pies a moverse de un modo, eso yo creo que es tan difícil como aprender a hacer este cálculo vectorial. Y por consecuencia es como mover del cerebro, aprender es cosas bonitas que de nuevo pueden derivar a muchas curiosidades. Pero mi trabajo como la explicatriz es tratar de entender desde allá qué valora la gente para que yo pueda entender desde el lado de lo que yo sé que es el conocer, que puede ser, no sé, el entender un estudio acerca de
por qué las lombrices se comportan como se comportan, que a veces pasa eso, y luego aterrizarlo de un modo que quien lo escucha al otro lado también le importe. Si no conectan con eso, entonces de nada sirve darles datos de alto o medio o bajo nivel a nadie. Este paso aplica también para la diversidad. La gente piensa que la diversidad es una cosa externa que le pasa por allá a los gays, cuando la verdad es que todo el mundo está en la diversidad. México tiene una población absurdamente diversa. Hablar del norte y de Yucatán es hablar de gente totalmente diferente y como que no entienden que eso también es parte de la diversidad. El tener una cultura, el tener una formación, el tener modos diferentes de pensar, eso es parte de lo que nos forma y parte del cómo nos comunicamos. Y de nuevo todo eso lo meto a la sopa del qué es la explicatriz, que es el entender quién eres identitariamente, quién eres, desde qué valoras, qué te interesa y cómo puedo comunicar yo para que eso llegue a ti. No es una labor fácil y creo que se ha hecho medianamente bien, no más porque he logrado conectar con mucha gente. Como influencer yo tengo una situación muy rara. Como llevo mucho tiempo, he estado en lugares muy variados, pero muy variados en estos últimos literal 20 años. Y he conectado con gente que se ha formado alrededor de lo que yo he hecho y me lo dicen. Yo cuando estaba en la casa de Chiqui veía lo que tú publicabas y eso luego me llevó a estudiar mi carrera. Entonces me llega muy al corazón. Pero la mitad de todo eso es entender el que te despierta la curiosidad a ti y conectar con eso. Y eso para mí es el papel de la explicatriz. Hay que entender que hay gente que por diseño pone sus saberes detrás de un muro porque lo usa para protegerse. No sé, abogados y abogadas que usan lenguaje a veces un poco demasiado flotado como para que quien lo lea tenga que obligatoriamente también ser abogado o abogada. Y entonces hay una forma de protección ahí. También pasa en, no sé, programación y puedo seguir. Hay una cantidad de palabras raras que se usan en muchos rubros que de paso a mí me encanta entrar a estudiar y ver porque hay modos raros de comunicar, pero en últimas a veces se está comunicando lo mismo. Y aún así, yo también tengo que darle un poco de respeto a las paredes del saber, porque hay gente que sí sabe, sí trabaja y sí desarrolla de lo que yo hablo. Yo soy comunicadora, entonces mi labor es ser su megáfono. Pero del otro lado también está el tema de que estamos comunicando en redes. Entonces, ¿qué pasa con las redes versus los medios masivos? Cada que yo voy a hablar con los medios masivos, me dicen cosas como, oye, puedes simplificar tu tema un poquito, es que nuestra audiencia no le sabe. Y ahí me percato yo que quien me está poniendo la cámara enfrente chance y no sabe quién es su audiencia. Asumen que son personas desconocientes y que por consecuencia no se les pueden confundir. Y asumen que no pueden buscar, investigar, que no van a despertar su curiosidad y entonces tocar las cosas súper digeridas porque no vaya a ser que les confundamos. Y cuando voy a los medios digitales me topo con que esto ni al caso. De hecho, en los medios digitales asume que quien le interesa va a llegar. Así que me topo con unas diferencias de intereses como en los medios masivos. Esto es broma, pero me dicen cosas como puedes hablar acerca de cómo tener un amigo gay es higiénico. Y del otro lado, cuando voy a los medios digitales en los temas de la diversidad, me piden hablar de temas bien complejos. No sé, ¿qué pasa si conozco una persona no binaria que se identifica con pronombres él, pero pues también es lesbiana, ¿no? Y entonces, wow, qué combinación tan rara de una posición de la diversidad y hay que hablarla, pero el nivel de complejidad es mucho más alto. ¿Por qué pasa esto? Porque en los medios digitales se asume que quien le interesa va a llegar. En los medios tradicionales se asume que hay una audiencia que yo creo que no conocen bien. Una vez un productor de novelas me dijo así, mano en la cintura, no hay personajes gays en las novelas porque los gays no ven novelas. Y pues le dije de frente, yo creo que tú no conoces tu audiencia. Y dejando eso de lado, también hay que entender que en los medios digitales, como tú puedes comunicar lo que quieras, claro que hay raras dinámicas que hay que observar, sobre todo porque una persona puede tener demasiado poder de comunicación. Esa es la idea. De hecho, los medios digitales están ahí para que cualquier persona pueda crecer. Democratiza la comunicación. No tienes que ser un medio grandote para tener una comunicación grandota. De hecho, suele ser que te topas con medios grandotes que no tienen la capacidad de lo que a veces una persona en su casa. Y entonces eso deja sobre la mesa el hecho de que hay personas que están dispuestas a escuchar quizás demasiado a la gente que está en las redes. Desde lo personal, a mí no me gusta tanto la palabra influencer porque asume que la audiencia es influenciable. Y entonces comunica un poco el cómo la gente que está comunicando está ahí para influenciar, para decirle a la gente qué pensar. Pero luego si te topas esas dinámicas, si es totalmente real que hay gente que se acerca conmigo y me dice salió tal película, ¿qué opinamos?
Va a decir, dime qué pensar. Y pues no es al revés. Tú haces tu propio criterio. Por lo general, yo suelo decirle a mis audiencias que siempre duden de todo lo que yo digo, que yo no soy voz ni representante de nadie, que yo soy una persona trans y no soy las vivencias trans. Y encima de eso, que lo que yo digo de la ciencia es porque yo lo estoy investigando y lo estoy comunicando como lo puedo comunicar, pero que la voy a cagar. Hay muchas metidas de patas en lo que yo digo. Y de hecho, yo considero que si en lo que yo estoy comunicando alguien tiene que googlear algo para decirme eso está mal, igual ganamos porque se está investigando allá. Pero esas dinámicas de la responsabilidad de la comunicación suelen ser muy ignoradas por algunas personas que como que se empachan un poquito de su poder de comunicación. Y entiendo por qué. Hay gente que a veces se agarra de su capacidad de comunicación como único poder identitario y eso será su vida. Pero desde la responsabilidad, yo sí creo que para mí lo más importante no es que yo comunique bien ni que yo tenga una audiencia grande, ni de que yo pueda influenciar a mucha gente, sino que al revés, la gente al otro lado pueda aprender algo que Chansey me devuelve. Entonces yo hago un stream que ya voy para 9, casi 10 años de hacer desde mi casa y que es hijo de otro que hacía también por otros casi 10 años. Entonces ahí están los 20 años de comunicador haciendo streams. Pero mi stream que hago en casa, que se llama Roja, es una cosa que funciona como de doble sentido de comunicación. Entonces, entiendes, es un stream que hago en mi casa que se transmite en vivo en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitch y Kick al tiempo, donde llegan sumado en todos los canales más o menos unas 1000 personas una vez a la semana. Yo lo hago todo excepto moderar los canales. Para eso hay un grupo hermoso de gente que me cuida el chat. Pero de resto, yo solita en casa hago cambios de cámara, luces, me maquillo, viralizo, preparo los temas y todo lo hago en vivo, además. Y lo estructuro de tal modo que se entienda como una conversación. Lo importante no es lo que estoy presentando. Son 4 horas al aire. Yo no paro de hablar por 4 horas, pero trato de hacerlo alrededor de lo que están diciendo en el chat para tener una plática con la gente que está ahí. Mi misión es que se sienta como una llamada Zoom privada con cada quien o como una reunión familiar. Pero lo bonito de eso es que entonces estamos formándonos como audiencia. Y yo sé que hay mucha gente de la comunicación que trabaja así también. Todo el tiempo está viendo a quien le ve y todo el tiempo está conociendo gente en línea y demás. Y eso está muy bonito. Hay personas que no, hay personas que nomás ponen el video y se van. Pero para mí es parte de la responsabilidad porque yo también voy a aprender en Roja. Yo presento un tema de tal modo que espero que me devuelvan retroalimentación y sobre eso estamos más bien discutiendo y imponiendo ideas. Y es que esto es lo bonito del Internet, porque si yo quisiera solamente subir un video y huir, para eso es Netflix y Amazon Prime y para eso son los canales de tele donde tú solamente subes y adiós y no te importa lo más mínimo que dice la gente. Así que volviendo al tema de la responsabilidad de influencer, yo creo que en un mundo donde hay demasiada desinformación, lo único que podemos hacer es validar contra la misma comunidad con la que convivimos. Los medios mienten por definición. Cada uno tiene su propio sesgo porque le pertenecen a alguien. Las redes sociales también tienen sus propios sesgos porque le pertenecen a alguien. Entonces lo único que podemos hacer es agarrarnos de las manitas y casi que asegurarnos que no estemos metiendo la pata en conjunto. Y sobre eso tratar de crear nuestros propios criterios e ideas y formarnos como personas de pensamiento crítico. Para mí la misión es compartir lo bonito que es ser una persona curiosa, porque yo no puedo obligar a nadie a ser curioso, pero sí puedo decirles, si lo fueras, así se ve. Y eso a veces logra despertar algunas chispas de curiosidad en la gente. Con eso me contento. Y de paso también porque me da chance de conocer a gente hermosa que está en las redes. En algún momento en mi canal les dije a las personas que me seguían en Roja que si ven a alguien de la diversidad le den un abrazo. Y fue un mensaje que traje conmigo como por lo menos un año, casi 2. Y ahora me pasa que cuando estoy en la calle se acerca gente random y me abraza a mí. Uno no, eran las otras personas de la diversidad, o sea, sus primos y sus abuelas y las otras personas LGBT que le rodeen. Pero aún así yo creo que hay algo bonito en mi vida donde me inscribí a una forma de vivir en el planeta donde de repente viene gente al azar a darnos abrazos. Yo creo que agradezco mucho eso. Pero de nuevo eso viene del hecho de comunicar desde el cariño, desde el nos estamos formando, desde el no pensar que yo soy superior a nadie que esté en mi canal, desde el entender que yo soy igual de desconociente, no más que yo me tomé el tiempo de investigar un tema y eso es lo que presento y luego trabajamos el retroalimentarnos sobre eso. Y ya va para 9 años de eso. Entonces hay algo bonito ahí que ojalá y siga por mucho tiempo más. Pero bueno, todo eso alrededor de la responsabilidad de influencer.
cuando hablo de la diversidad siempre está el tema de que la diversidad es diversa. Entonces no necesariamente es gente LGBT. Es igual de diverso el ser mujer en un área de trabajo donde hay mayoritariamente hombres. También aplica ahí cuerpos, tamaños, en lo que estudiaste, movilidad, neurodivergencias, formación, historias de vida. Si tú tienes algo raro en tu vida que tienes que explicar, como el yo me formé en un estado y ahora vivo en este, ya eres una persona de la diversidad, no es la diversidad LGBT, pero estás en una diversidad y estás ocupando el mismo músculo mental de lo que es ser una persona diversa, porque tienes que explicarte y tienes una comunidad, la gente que también hizo lo que tú, y la gente te entiende porque comienzas a como compaginar alrededor de las dinámicas del explicar qué es raro en ti y acéptame así o te presento y si no me aceptas es tu problema. Yo creo que hay algo bonito ahí del formarnos alrededor del ser estas personas diferentes, pero porque toda la gente es diferente. Y justo hablo acerca del tema de los abrazos porque la gente tiene una medida muy errónea de lo que son las minorías y lo que son las diversidades. Y entonces hay una cantidad absurda de odio y de malos tratos. Entonces hay que separar un poco que el odio en redes es un negocio y existe porque las redes sociales son máquinas de interacción. O sea, las redes sociales son startups, o sea, son empresas que necesitan que estemos en las redes sociales la mayor cantidad de tiempo posible. Y para hacer eso permiten algunas dinámicas que son muy tóxicas, como el hate. Y de hecho hay gente que literal su trabajo es ir a escribir hate. Hay granjas de bots. Hay gente que para crecer su cuenta usa tu cuenta y entonces ve que una persona grandota está ahí, pone hate y entonces ahora le interactúan y al interactuar sus números crecen y entonces eso se vuelve un negocio. Por consecuencia, tú como comunicadora, pues tienes que aprender a desconectarte de que esa gente está ahí nomás para hacer uso transaccional de ti. Realmente el hate no es contigo. El único hate que molesta es el de la gente que viene de quien tú conoces su nombre y apellido a calidad personal. Porque el resto en redes sociales, la verdad es que hasta a mí me da risa porque como una persona de la diversidad, sobre todo siendo una mujer trans, se saben 3 chistes y ya. Y entonces da como que si los vendían un librito afuera del metro, ¿no? ¿Qué es lo que se le dice a la gente trans en redes, no? Y ¿qué se le dice a las mujeres en redes, no? Y siempre dicen como las mismas cosas. Sí, sí hay gente que piensa así, me queda claro. Y sí es muy fácil meterse como en el mal viaje de que eso es lo único que están diciendo de ti. De hecho, como está estructurado nuestro cerebro, si hay 200 comentarios positivos y uno negativo, le vamos a responder al negativo. Pero eso viene también del cómo observamos el peligro. Entonces hay que aprender a desconectarse de los comentarios negativos en redes porque son un negocio y las redes lo permiten porque las redes necesitan que estemos ahí más tiempo. Si discutimos, estamos más tiempo en las redes. Dejando eso de lado, el odio por fuera es muy real. Siendo una mujer en un espacio dominado por hombres, pues todo el tiempo te topas con gente misógina que te hace la vida difícil solo porque quieren. Y además es rarísimo decir esto porque en México somos 4 millones más de mujeres que hombres. La minoría es ser hombre. Pero ves cómo es de injusta la situación que toca hacer una marcha el 8M porque estamos furiosas y todavía se nos cuestiona porque estamos furiosas. Mezclas eso con el cómo hay gente que tiene dinámicas raras de exclusión solamente porque tienen pelo largo, porque en algunos lugares de trabajo hay gente que le excluyen porque no fueron a la universidad de la cual contratan a todo el mundo. Y puedo seguir. Entonces hay algo ahí acerca del cómo también tenemos que entender que si nos enfocamos en estos negativos desde el, digamos, llamémosle el hate de la vida real, eso puede que nos forme de una forma muy reaccionaria que no construye a la larga, pero hay que responder. Es abuso porque no sabemos cómo responder, ¿no? También, o sea, hay que entender que es muy difícil destrozar la misoginia porque es una cosa sistémica, pero pues también si pues llegas a una empresa donde todos los directivos son hombres y son misóginos, pues hay que trabajar con eso. O gente homofóbica. De hecho, lo interesante de toda esta dinámica es que si quieres que tu oficina sea muy buena, para las mujeres no hay que hablar con una sola mujer. Hay que o despedir o recapacitar a toda la gente misógina. Quieres que tu oficina sea muy buena para la gente gay, hay que despedir o recapacitar a la gente homofóbica o transfóbica o bifóbica o panfóbica, LGBT fóbica. Y puedo seguir xenofobia, racismo, clasismo. ¿No? El problema no está en la gente de la diversidad, está en quien excluye. Pero esas dinámicas las aprendes tú a medida que convives con ser una persona de un grupo que es vulnerado.
sobre decir que por eso mismo es que hay que hacer comunidad, porque todo el tiempo pues, te están queriendo quitar lo que tienes, que es tu poder. En redes es diferente. En redes hay que entender que las dinámicas de hate en redes, como son un negocio, nunca son personales, excepto si conoces a la persona que te está escribiendo hate, la neta. Pero eso también es parte del cómo aprendes a comunicar. La verdad es que sé de gente influencer que usa el hate como herramienta. Entonces es totalmente real que hay gente influencer que, no sé, sube videos a YouTube y luego es de una cuenta anónima se pone su primer comentario de hate para que luego lleguen fans o personas que apoyan o ellos mismos o mismas a responderle a ese hate y se genere mucha discusión. Pero como las redes sociales son un negocio de la interacción, entonces ahora como ese video tiene mucha interacción, lo promueve más. Y nos damos cuenta de que entonces ahora hay mucha gente que está usando el hate como herramienta y por consecuencia vivimos en un sistema lleno de hate para poder promocionar. Somos la generación que tomamos la comunicación que tenía lo que antes se llamaba clickbait y lo volvimos rage bait. Y esto es una dinámica que existe y que yo creo que no se va a ir en ningún momento. Entonces hay que tender a hay que convivir con eso. Es algo tóxico. Afortunadamente tuve guías muy bonitas para la comunicación digital. O sea, sí caí en su muy suavecito porque la gente con la que me acerqué era gente que ya tenía una larga vida de estar en redes. Y estamos hablando del 2008. Gente que ya tenía una estructura de comunicación y que había estado antes en radio, en tele y fueron las personas que luego fueron mis socios en este emprendimiento cuando hice esa cosa que se llama Nerdcore Podcast. El podcast de esa época era muy diferente que los podcasts de hoy, pero aún así fue un podcast que no era lo que se hacía en la radio. Pero para la gente que está comenzando a comunicar, cuando subes contenido a redes, seas quien seas, hombre, mujer, persona no binaria, como te quieras expresar, la pregunta que más te va a saltar es ¿de qué hablo? Es absurdo ver cómo toda la gente influencer está, yo no sé qué voy a hacer en mi próximo video, cuando somos personas que tenemos tanto por compartir. Y no estoy aquí para solucionar ese problema. De hecho, eso es tu camino influencer o tu camino de la comunicación. Pero lo que sí es verdad es que hay que entender que las redes sociales en últimas son hermosas herramientas para conectarnos como nunca antes había podido hacer. Hay que entender que viven en el planeta hoy en día más personas que nunca en la existencia. De hecho, hoy en día hay casi más del doble de la población humana que lo que había cuando nuestros papás tenían nuestra edad. O sea, solo por eso hay que entender que las dinámicas sociales son diferentes. Necesitamos las redes para comunicar qué está pasando de un modo que podamos mantener orden porque somos muchas personas y porque además tenemos estos hermosos dispositivos que en última, si lo piensan, son un poquito como dispositivos de la telepatía. Yo no tengo que hablar con nadie para que mucha gente me escuche. Eso es una cosa muy mágica. Entonces volvemos a la pregunta del entonces, ¿qué comunico yo? Chance y tu camino es comunicar lo tuyo a ti en el futuro, documentar tu proceso de lo que sea que estés haciendo. Cuando acerca gente y me dice esto acerca, por ejemplo, de sus hijos, no es que mi niña quiere ser youtuber. Pues yo lo que les digo es asegúrate que ser youtuber no sea la meta, sino el camino para algo más. Entonces, si expresó algún interés en, no sé, cocina, bueno, pues ahora es youtuber de cocina, lectura, youtuber de libros, ¿no? Y entonces eso ayuda a desarrollar lo que sea que está haciendo. Les dejo el mismo consejo. Piensen en que lo que ustedes quieren hacer, a lo mejor el ponerlo en redes es literal ese empuje para obligarse a que lo tengan que hacer de modos más profesionales. Y eso va a ayudar a que conecten con otras personas y que puedan también foguearse. Literal es un escenario. Sé de gente que ha aprendido a actuar, ha aprendido comedia, ha aprendido a cantar y ha aprendido a bailar en TikTok. Y dirán, ¿cómo? Pues bueno, pues si TikTok te obliga a hacer un dueto cantando, pues vas a grabar 80 veces el dueto hasta que lo cantes bien. Eso es una forma de ensayo. No es lo mismo que subirte con un profe de canto a un escenario a cantar, pero te forma. Y en eso hay que tener presente que la red social es una herramienta. Si tu misión es ser una persona famosa, hay millones de caminos que no requieren generar contenido. De hecho, suele ser que las mejores estrategias para ser una persona conocida en tu red en particular está una gran presencia por fuera de esa red. Entiéndase, hay que ser buena persona pública y relacionista. Hay que saber que si quieres ser buena TikToker, lo que necesitas es estar en entrevistas afuera diciendo que eres buena TikToker y eso te forma dentro de TikTok. Pero no tiene que ser el único camino. Y sobre todo la otra también en eso es que como hay que siempre buscar audiencias nuevas, hay
tres caminos para buscar audiencias nuevas mayoritarios. Uno es el colaborar con gente y nadie se salva. Shakira y Maluma colaboraron. Tú también. Con alguien te va a tocar colaborar y tu misión no es traer esa gente a tu canal. Tu misión es estar en sus canales porque es un tema pluriracionista. Luego le puedes pagar a las redes. Las redes reciben dinero por promocionar temas. Fin. Eso es todo. Promocionate pagando. Y hay mucha gente que hace esto. Hay mucha gente que de plano compra sus carreras. Por eso de repente aparecen influencers que nunca habías escuchado y que tienen muchos números porque se están promocionando mucho vía el pagar por promocionarse. Y esto funciona por fuera de las redes también. Hay gente que es muy famosa porque literal compra los medios. Es más gente que compra los medios, que se vuelven dueños del canal. Pero esa es otra historia. Y la última también es que es algo muy de las redes sociales, sobre todo en digital. La comunicación del escándalo es viral por definición. Esto no se lo recomiendo a nadie, pero lo dejo ahí porque también con la mente abierta hay que entender que quien usa esto como estrategia, pues si les sirve, es una estrategia. Y si hace que ustedes sean personas muy poderosas, adelante. Nomás traten de no hacer mucho daño con esto. Pero el escándalo por lo general, de hecho puede ser muy amable y muy simple y por encima. Yo tengo una cancelación porque a mí no me gusta comer comida con limón, pero el punto es que hay mucha gente que hace cosas a veces demasiado escandalosas y en ese proceso lo ocupa para promocionarse. No se vayan por ahí si no tienen la energía para sostener ese tipo de comunicación. Y además, acá entre nos, pues quien tiene magia no necesita trucos, pero llévense a su corazón que lo que hay que hacer siempre es buscar audiencias nuevas. Y a mí me tomó mucho tiempo entender esto. Me tomó mucho tiempo entender que no necesitas números para ser una persona famosa. No necesitas números para ser una persona conocida. De hecho, los números se compran. Entonces, no es que el número sea tu medida del éxito. Es una cosa totalmente diferente. Y eso nadie me lo dijo cuando comencé. Me tomó unos sólidos 10 años entenderlo y quisiera nomás dejarlo ahí como regalito para ustedes, como su tía del Internet que lleva 20 años en redes sociales y del cómo esto va a seguir siendo así por mucho tiempo. Porque si quitamos las redes sociales de la mezcla, esto pasaba en la tele, esto pasaba en el cine, esto pasaba en la radio, esto pasaba en las revistas. Esta es la dinámica de la comunicación. No más que en las redes pasa mucho más rápido. Llevo tanto tiempo en las redes que mis misiones de comunicación son bien punk o jazzistas. O sea, ya estoy deconstruyendo la construcción para ver qué hago y me pasan cosas muy raras. Soy una persona misteriosamente conocida para la par ser desconocida. Soy una persona que tengo números de influencer, pero la gente con la que colaboro siempre tiene 10 veces mis números y yo me pregunto qué hago yo aquí. Sé que mi mensaje tiene un valor porque soy mujer transgénero y soy una mujer transnacional y soy una mujer que trae una cantidad de ideas raras a la comunicación y me comunico de un modo muy específico y además me la paso colaborando con mucha gente. Entonces tengo muchas publicaciones más por fuera de mi canal que en mi canal. Soy rara. Y en eso entonces aprendí que a lo mejor lo que yo soy es artista y el ser artista implica que como mucho en la comunicación no hay camino, bebé. No sabes para dónde ir y todo el tiempo estás lidiando con la inseguridad de que si lo que estoy haciendo está bien y necesito validación y esas cosas. Y he aprendido de gente mucho más lograda en, en el rubro de las artes. Aprendí esta gente muy lograda en las artes que en últimas, aún siendo top, todavía no saben para dónde van. Así que va a tocar convivir con esto siempre. Es que estoy buscando yo ahorita. Sin querer decidí ser polera y me lo estoy gozando mucho porque aprender de baile a mis 43 años y aprender del pole y del atletismo es una vida y yo tengo como 9 vidas encima. Pero también soy comediante y soy youtuber y tiktoker y soy una persona de comunicación. Entonces ahora mi misión es atar todo eso. No sé cómo, tengo ideas y me di un año para tratar de hacer algo que una todo esto en comunicación. Y si lo encuentro, será algo muy que no he visto. Seguro sí existe, porque siempre que traes encima la primera persona le rascas y alguien lo hizo hace 10 años o hay alguien en otro país que lo está haciendo. Está bien, no pasa nada. Pero el punto es que lo que yo quiero hacer lo encuentro muy poquito o no lo he visto del total. Y mi misión es atar baile con stand-up, con YouTube, con TikTok, con la comunicación y con la explicatriz. Deséame suerte.